clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como la propiedad privada de cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Extraído del periódico de la CGT de los Argentinos, Rodolfo Walsh. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Hola compas, esta es una nueva entrevista para Red de Trabajadores. Esta vez estamos entrevistando a Eva Rearte. A medida que hablemos, ustedes se van a dar cuenta por qué estamos entrevistando a Eva. Muchas gracias, Eva, por la entrevista. No, gracias a vos y a todos. Bueno, la primera es, ¿quién fue Gustavo Rearte? Gustavo es el hijo de una italiana y de un nacionalista del interior, de La Rioja y de Córdoba, que peleaba a poncho y cuchillo contra los conservadores. Es el segundo hijo. Está mi tío Cacho, que era dirigente de YPF, Gustavo Coco, que era dirigente de perfumistas, empieza como dirigente de sindicato, del gremio de sanidad de perfumistas, sale de Jabón Federal, y después Pocho Rearte Alberto, que fue dirigente de municipales en la ciudad de Buenos Aires. Vino de un hogar muy humilde, de conventillos. La familia la pasó muy mal. Mi abuelo estuvo preso, se fueron a Córdoba, estuvo preso, y los tres hermanos tuvieron que pasar. Él tenía 16 años o 14, no, 16. En la escuela de aviación fueron los tres, con ayuda de un cura que los acercó a la escuela aeronáutica en Córdoba. Él quería ser técnico de aviación. Y bueno, y ahí cumplían de paso el servicio militar. Gustavo sobresale mucho ahí en el boxeo, era muy buen deportista, y después se retira porque no soporta el régimen militar. Vino a Buenos Aires, conoce a mi mamá a sus 17, 18. Mi mamá tendría 15. Ella trabajaba en Siam, era taquígrafa, y él se llevó de la aeronáutica, digamos, toda la cuestión técnica y la implementó en esta empresa de Siam. Él era técnico de Siam. Y en un momento lo llamaron de Casa Rosada para hacer un arreglo de un aire acondicionado, y ahí le proponen, lo arregla y le dicen que necesita, y él dice que se casaba el 15 de julio del 55, y que necesitaba un acceso a la vivienda. Y ahí es donde Perón le da, por el banco hipotecario, un acceso a la vivienda en Villa Celina, en Matanza, donde vivimos, y yo nací, mi hermano. Y bueno, así comienza la historia de quién fue. Un trabajador, un técnico, uno de tantos que de las familias humildes, de los inquilinatos y de sectores populares. Así, de alguna manera, él entró a la clase trabajadora, ¿no? Entró en Jabón Federal, había trabajado, ¿no? Él empieza a trabajar en Siam, y después, cuando Perón puede acceder a la vivienda en Celina, Matanza,
Jabón Federal quedaba sobre General Paz. Entonces mi papá va a trabajar allí y empieza a trabajar en Jabón Federal. Los agarran a mi papá y a mi mamá el bombardeo en la Plaza de Mayo. Ellos fueron a ver justamente el inicio de ese homenaje, de esa gesta de la salida de los aviones por la ciudad, y empiezan los bombardeos y estaban ahí. Y se refugian y después empiezan a ayudar gente. Ahí se contacta creo que con Carrica, con la enfermera y con otros. ¿Es eso lo que, ese hecho, tuvo que ver mucho en que él empiece a militar? Sí, claro. El bombardeo. El bombardeo de la Plaza de Mayo. Tuvo que ver el bombardeo, tuvo que ver su origen humilde, tuvo que ver su trabajo en Siam, donde él era... intentaban que él pasara a la parte de licitación, que saliera de técnico, que comenzara a trabajar en licitaciones a través de la posibilidad que él tenía, no sé por qué, pensaban que era por sus modos de hacer como negocios. Y mi papá dijo que no, y empezó ahí como a trabajar todo su tema de para dónde él pertenecía, digamos. Él era técnico. Y para él influyó mucho un cura, Sánchez, que fue el que los ayudó a él y a sus hermanos a ir a la escuela de aviación, que le dio como mucha base humana cristiana. Después se corre este cura, mi papá rompe con él, pero durante muchos años este cura mantenía mucha relación con mi papá, con cartas, hay muchas cartas entre ellos, donde lo ayuda, lo sigue ayudando desde lejos a tener una perspectiva humana interesante en base a la figura de Cristo. Las discusiones con el cura es justamente el tema de la heroicidad de Cristo como humano. Y el cura, bueno, con esta cuestión de la religión, la paz, el castigo, la espiritualidad, todo este tipo de cosas. Pero bueno, el cura Sánchez para él fue un compañero, un guía en un momento, y después fue una traición. Porque después en el Conintes, cuando mi papá estaba aliado, como él no accedió a estar en una franja determinada que tenía que ver con el ejército, que también había tenido que ver con Siam y qué sé yo, cuando mi mamá le va a pedir que por favor, mi papá estaba baleado, que no quería que estuviera en Caseros, que lo pasaran a Palomar, el cura dice que no. Yo me acuerdo, era chiquita y fui con mi mamá. Y ahí se rompe la relación. Claro. Pero una relación que empezó en el 32, 48 y se rompe en el 60 y pico, ¿no? Bien. El bombardeo de Plaza de Mayo lo movió a entrar en la militancia. ¿Hubo algún compañero que haya tenido mucha importancia en que él, en su vida, digamos, a los efectos de que empiece a militar? ¿Hay alguien que él... No, él cuando que él referencia, digamos? No, lo que pasa es que cuando él va a trabajar a la fábrica como obrero en Jabón Federal, cae las intervenciones a los sindicatos y a las industrias. Entonces se les cortan todos los beneficios de trabajadores que tenían en ese momento. Y bueno, deciden con los compañeros ahí en Jabón Federal, que eran todos obreros, a luchar en contra de la intervención. De hecho, hacen una elección clandestina. Mi papá sale con 22, 23 años como delegado, que se termina siendo el secretario general de Jaboneros y Perfumistas, después que destituyen a la intervención. Hacen la elección clandestina y destituyen al interventor. Se presentan, le dicen: acá están las elecciones, la próxima vez que usted quiera tomar medidas, algo así, este es nuestro delegado, Gustavo Orgarte.
Y ahí empieza, digamos. Incidió sí muchísimo su vida de hambre y penurias y falta de acceso al estudio y demás. Mi viejo terminó el secundario conmigo, estudiaba conmigo, él lo hacía libre y yo cursaba. No lo llegó a terminar porque murió cuando estábamos en cuarto año, los dos. Él quería ser abogado. Pero bueno, supo lo que era la falta de acceso a la comida, a la vivienda, al estudio y al trabajo. Y bueno, después pasó lo del bombardeo, pero había sido un fiel representante de los intereses justamente de la clase trabajadora, Evita. Y con la intervención en las fábricas se empiezan a cortar las posibilidades de trabajo y los derechos de los trabajadores. Entonces ahí es donde toma más fuerza. Él, junto a un grupo de compañeros que, digamos, los historiadores dieron a llamar la resistencia peronista, acá, bueno, él, Enver el Kadri, digamos, Caride, John William Cook, digamos. ¿Qué dimensión tienen para vos esos compañeros de los que, para decirlo de alguna manera, es parte, Gustavo Rearte es parte de ese movimiento, que dieron todo por la liberación de los trabajadores, que dieron todo por la pelea, incluso por la vuelta de Perón, en contraposición a todo otro sector que no luchó, que podríamos definirlo como la burocracia sindical o los sectores conservadores del partido justicialista, y que luego, a la vuelta de Perón, fueron los que quedaron mejor posicionados dentro del ajedrez del poder, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos sectores de la burocracia sindical actual, inclusive, cuando no son los mismos, son los hijos, en algún momento estuvieron juntos en el 55. Ahí estaban los comandos nacionalistas, él estaba en el Comando Valle con Susana, Matanza, que era donde vivíamos, era un bastión peronista por las fábricas, por los talleres, por las clases populares, por la edificación, viviendas y accesibilidad que se veía en los espacios recreativos, comerciales, supermercados, qué sé. Matanza era nada y se edificó y eran barriadas realmente fuertes y buenas, lindas barriadas, de todos trabajadores, digamos. Qué sé yo, hubo lo que hoy uno llama la derecha peronista, la hubo, existió, pero hasta el 57, 9, estuvieron todos juntos. Hasta te diría el Plan Coninte, más o menos. Estaban todos en el mismo territorio, Matanza, luchaban por lo mismo, que era por el robo de la voluntad y volver a instalarla. En el medio de todo eso venía Coordinación Federal a los Hogares, se llevaban a los compañeros, quedábamos las familias, estuvo el asalto a Ezeiza con Tito de Vilacqua, que fue el primer ataque rural, que se llamó, de la guerrilla peronista, pero estaban todos juntos combatiendo a la fusiladora y ese ataque a mansalva que hizo a la clase popular. Después, cuando empiezan con los gobiernos títeres y empiezan a querer aflojar, empiezan del otro lado, digamos, una clase política opositora al peronismo, empieza a buscar alianzas dentro del peronismo. Y bueno, y empezaban a buscar atajos. Y bueno, y ahí se fueron reubicando. No te olvides que
que el tema con Intes, con Frondizi, bueno, primero fue terrible. Yo tengo ahí la orden de Frondizi de llevarse a mi padre y a Juan Carlos Drago, que se lo lleva a Coordinación Federal y casi lo matan. Nosotros nos tuvimos que asilar en Uruguay, estuvimos un año viviendo, del 59 al 60, porque nos llevaban presos a mi abuela. Yo tenía 2, 3 años, mi hermano 3 o 4. Mi mamá tenía 25, más o menos, y se llevaban presa a mi abuela. Ese fue el límite para mi papá. Nos llevaban presos a mi mamá en un auto, a mi hermano y a mí en otro, varias veces a Coordinación Federal, nos encerraban. Yo pude reconstruir qué me pasó ahí por algunos sueños que tenía y unas imágenes que tenía de ciertas figuras, guardapolvos manchados de sangre, ¿por qué? Y bueno, eran los mismos que nos llevaban a nosotros, que después se ponían un guardapolvo gris y torturaban a los otros. Nos llevaban en autos separados de mi mamá, nosotros 3 y 4 años, y mi abuela cardíaca, pero nos pasaba a nosotros y les pasaba a otros. Entonces eso como que hizo como mucha, más unión entre ciertos sectores de lucha. Y en paralelo la salida democrática con gobiernos títeres que tenían que dar los militares. Algunos no cedieron y otros cedieron. Yo digo, ¿qué percepción tengo yo de Cook, de Carlitos Carí, de Cachito el Cadri y de tantos? Mira, yo la mirada que tengo en mi casa era una casa de reunión de militantes. Frente a nosotros, en el otro edificio, vivía un senador pampeano durante el gobierno de Perón, Miguel Ugarte, que se olvidaron absolutamente de él. Se armó como toda una cosa muy solidaria de los vecinos, o sea, nos llevaban presos, se llevaban presos los padres. Mi mamá era trabajadora, entonces comprábamos comida, se distribuía, otras mujeres hacían lo mismo, otros que no tenían para comer porque las mujeres no trabajaban. Entonces, bueno, en un momento éramos 25 pibes en una casa. Mi mamá compra el primer televisor, todos miramos el televisor, quedábamos a cargo de una vecina que tenía la hija 16 años y todos éramos chiquitos. O sea, se empezó a hacer toda una cuestión. Entonces yo hago referencia a esa construcción de él como un gremialista, un político, un ideólogo, un conductor, un líder del peronismo revolucionario, no solo, porque no lo hizo solo. Y entonces, antes que Cachito, antes que Carlitos Caridi o en paralelo, había toda una serie de anónimos, e inclusive gente que hoy sostuvo la burocracia sindical, los Bevilacqua, por ejemplo, gente que a nosotros y a tantos nos ayudaron tanto, y aún en las diferencias con los años siempre llamaban a mi mamá a ver si precisaban algo, si precisábamos algo. Entonces hubo cierta ética y reconocimiento a pesar de las diferencias de los modos y los objetivos, porque eran familias enteras. Yo te puedo decir, con Pedro Bevilacqua me siguió ayudando hasta el 2010 con unos papeles, ¿no? Entonces, bueno, está Carlos Emil Vidal, está Titi desaparecido, está Pecos, está Gogó, está Norma Elizamburu, estaba Tito Bevilacqua, estaba Felipe Vallese, estaba Carlitos, estaba Cachito. Eran parte de un todo. Con Cachito era el que me cuidaba, yo tenía 5 años, él me cuidaba en Caseros. Y Cachito tendría 18, que fue el más jovencito que cayó de ellos. El que la obligación militante que tenía cuando íbamos a visitar a la cárcel era cuidarme.
cuidarme a mí particularmente. Porque era nena, porque la pasábamos mal en el ingreso, muy mal, porque veníamos muy cascoteados con las separaciones abruptas de mi mamá, de estar en cualquier casa, y bueno, teníamos todo un cariño muy particular con los compañeros y los compañeros de cuidado para nosotros, y además éramos los hijos de Gustavo, y había que cuidarnos mucho, y bueno, no sé, se dio como una cosa de tíos, de familia extensa, y bueno, Cachito, su familia, su padre, porque a Cachito yo después lo pierdo. A Carlos Caridi también lo pierdo, el padre de Carlitos también, tipazo. Yo los que recuerdo de ellos era las guitarreadas, las mateadas, las discusiones y las peleas con mi tío Pocho, porque estaban en un bando y en otro, y bueno, pero también cuando contaban cómo hacían la resistencia peronista, se paraban frente al diario La Nación, ahí en Florida, y armaban una pelea, y cuando la gente se juntaba para separarlos empezaban a hablar, había otro que estaba de campana, y cuando venía el policía ya se había desarmado todo, y contaban las anécdotas. Pero bueno, yo en ese momento no entendía mucho, eran mis tíos, y eran gente que me regalaba el long play de María Elena Walsh, yo era el que me hacían payasitos de madera en la cárcel, no sé, eran mis tíos. A Cachito lo encuentro más grande, que me pide disculpas en un homenaje que se hace al peronismo en la Biblia del Calefón, y yo entro y lo veo a mi papá al lado de la figura de Bandor y Ruchilo, y yo digo, García, eso es una cargada, ¿qué me hace mi viejo ahí? Es una discusión, me quiero ir, y viene Cachito y me dice, yo te tengo que pedir disculpas a vos, porque yo a tu padre lo llamé traidor, porque mi papá, cuando viene Perón, mi papá se da cuenta de lo que va a pasar, nos prohíbe a mi hermano y a mí que fuéramos Ezeiza, nosotros éramos delegados estudiantiles, chicos, y nada, cuando venían y decían sí, porque hicimos tal cosa, tal otra, mi papá decía, por cada uno de ellos, 5 de nosotros, paren, vayan a la clandestinidad. Mi papá desarma el MR17 y dice que todo vaya a la clandestinidad. Que la lucha era política, pero no era en el momento cuando empieza el 73. Bueno, se muere el 73. Ya había empezado a golpear la derecha peronista a los, digamos, a los compañeros que habían, al de la juventud, ya empieza a golpear antes del 73. Sí, claro, con la AAA, sí, que después se consolida como sí, AAA, pero sí, antes el CDO, sí. el CDO sí, y el CNU. Sí, ya teníamos compañeros muy lastimados. Uh-huh. Yo creo que Eduardito Salvide, no me acuerdo bien en qué fue, ahí. Ismael era un colectivero de Matanza, un divino, que iba en el colectivo y decía, por ahí venía un compañero y decía, ahora tenemos reunión, paraba el colectivo, se bajan todos porque tengo una reunión, se bajan todos, y bajaba todo. Ese tipo me parece que también lo mataron. Nosotros tuvimos una situación muy fea, nos pusieron en la puerta del edificio una tumba Rearte RIP y Cruz. Mi papá la borró, pero se veía igual. Entonces teníamos que estar de nuevo saliendo de casa, yendo a otros lugares. Mi papá abría el auto de mi tío que le prestaba, ponía el pie y abría así. Yo le decía, ¿qué te pasa? Porque claro, tenía miedo que le volaran por dentro del auto. Había armas. Mi papá, yo no lo vi armado, pero sé que circulaban armas, pero ya había habido en los congresos amenazas de muerte. Mi papá cuando entraba, a veces iba Norma Pilber con un tapado, una divina. 4 compañeros, Titi, Gogó, Pecos, y a veces Toto, y mi papá, o sea, iban. Y Norma iba en el medio, y si se armaba problema, ella abría así, tenía todas las armas dentro del tapado. Eso también lo hacía el bombero loco en la época de la resistencia.
lo corrían, y cuando se daba vuelta, hacía así, decía, bueno, ¿quién sigue? Y abría y estaba lleno de bombas, con mil revólveres y con dinamita, volamos todo. O sea, pasaron como muchas cosas que después en el 76 fueron terribles, pero en el medio o antes del 76 se vivieron, sobre todo el sector del peronismo en lucha, los obreros en lucha, no solo peronistas. Fue como muy difícil. Entonces el 76 es como, bueno, basta. Pero ya lo vivimos. ¿Por qué Perón eligió a ese sector? Al sector de la derecha, digamos, en contraposición a quienes habían luchado por su vuelta y por la liberación, ¿no? ¿Cuál fue para vos, si tenés alguna conclusión, digamos, dolorosa seguramente para quienes son parte del movimiento, ¿no? Quienes fueron y quienes son, quienes se reivindican peronistas, digamos, dolorosa esa situación. ¿Por qué Perón eligió ese sector al que apoyar, al que recostarse y combatir al otro, combatir a la izquierda peronista? Yo creo que el movimiento creció con Perón en el exilio. Los cuadros, pibes de 20 años, 18, 20. Mi viejo era 22 años, 23, era dirigente de un sindicato. El secretario gremial, arma la JP en el 57, cuando yo nazco. Perón en el exilio, pero acá se peleaba mucho. Entonces, la diferencia, que un poco contestándote lo otro, había muchos sectores que mi viejo representaba muy bien, que eran los que venían de abajo. Cook venía de otro lugar, como clases más acomodadas, o Carlitos, clases medias, o el mismo Cachito, digamos, papás o familia de comerciantes, digamos. Mi viejo venía de muy abajo y con compañeros de muy abajo, y de matanza, y de talleres, y de fábricas. Creo que esto hizo como mucha diferencia, y después complemento cuando se larga la idea de la patria socialista dentro del peronismo. Con Alberti, que era militar, con Cook, que venía como senador, pero tenía una formación, era abogado, qué sé yo, y Gustavo, que venía de extracción popular, obrero, sindicalista y político. Mira, la ruptura mi papá ya la veía hace rato. De hecho, mi papá deja de ir a ver a Perón. Perón le ofrece a él ser el representante de él después de Paladino. Mi papá dice que él no se sentaba. Primero que lo iba a pensar y a conversar con los compañeros, y después, en una declaración que leí en un diario, dijo: yo no me siento en una mesa con cualquiera. Y le dice que no. No te olvides que ya habían hecho un programa de Huerta Grande, La Falda, la Intersindical, las 62 organizaciones, la CGT de los argentinos, claro, donde ya, y los otros se quedaron con el peronismo sin Perón, y la CGT burócrata. Acá hubo todo un movimiento de crecimiento de trabajadores que no solo eran peronistas, y llegan indiscutiblemente por comunicación, por vivencia, que con peronismo solo no se podía, pero sin peronismo tampoco. Entonces, la patria socialista. Creo que Perón hablaba de la tercera oposición. Pero no trataba como un hijo a mi papá. Lo quería mucho a mi papá. Y mi papá lo trataba como un padre. Mira. Pero mi papá rompe no en el afecto, no rompe políticamente, pero mi papá hace una ruptura interna. Siente así. Sí. Bueno, yo creo que mi viejo se muere de mala sangre, porque muere de una leucemia, cuando Perón llega a la Argentina. Tu papá murió en julio. En julio, 1 de julio del Perón 73. Había llegado en el 72 de noviembre. Noviembre. Arma en diciembre, enero, y se muere en julio. Claro. Se muere muy rápido. Mi papá lo tenían internado, le tuvieron que sacar el auto, le tuvieron que sacar el bastón, le tuvieron que sacar. Al final se vino en pijama a despedirse de nosotros, digamos.
y rompía reuniones donde sabían que se estaban haciendo cuestiones de lucha armada, que mi papá no acordaba, decía, no, que los van a matar a todos, vayan. Por eso, digamos, la última organización que él arma es el MR17, que después se junta con el FR de Jaime, y mi papá la combatió hasta último momento, esa unión. Y entraba a reuniones a romper eso, hasta que dice, yo doy por disuelto, era el líder, el constructor de esta organización, dice, doy por disuelto el MR17 y se van todos a la clandestinidad porque los masacran. Ajá. Lo que yo leo de mi papá en apuntes que hizo fue un dolor muy grande para él. Lo que ya avecinaba que iba a pasar con Perón y lo que pasaba de la lucha armada, que mi papá decía que era un error garrafal y tenía razón. Creo que eso lo mata. ¿Qué visión tengo de lo que hizo Perón? Mirá, la patria socialista no era posible. En el Congreso del 72 mi papá plantea como congresal, mi viejo gana la diputación de Matanza por afano, se la sacan. Entra como congresal de Matanza, no lo dejaban entrar, entró y votó contra la fórmula Perón-Perón, Perón Tosco. Él dijo, la patria política es Perón, el pueblo es peronista y hay que seguir peleando políticamente, pero la otra pata es obrera y tiene que ser Tosco. Bueno, por supuesto no fue. Por supuesto no fue, claro. Y creo que la ruptura de mi papá, la ruptura porque mi papá efectivamente tuvo una desilusión, una decepción, pero ya sabía, por las discusiones que tenía con Perón, que Perón no iba a acompañar. Entonces él planteaba, así como en un momento planteó la lucha armada, porque Perón le dice que arme el MRP, el Movimiento Revolucionario Peronista. Para su retorno había que luchar con las armas. Mi papá después arma el MR17 cuando ve que viene Perón por otros lados, que ya sabía que venía por otros lados, que fue con una alianza. Entonces mi viejo arma el MR17, le saca la P, incorpora la idea socialista como más tajante en el proyecto político y bueno, yo creo que la ruptura se produce ahí. La percepción mía de todo eso es, era un juego político. Era uno u otro. Perón lo saca de la juventud, no lo deja dirigir más la JP que él construyó, le pone Galimberti, diciendo con un estatuto que pone la JP de Galimberti, que dice que mi papá es mayor de 35 años. Mi papá tenía 40, 39. Ya había hecho la JP, la JRP, el MRP, el MR17. Bueno, Perón le pone toda esta línea. Sí, lo corre. Le abre otra cosa. Que fue después la otra cosa que Perón puso para después esa cosa reclamarle a Perón, sin toda esta historia de 18 años, que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular, pero en realidad no entendieron nada. Porque la pulseada de 18 años, desde la caída de las intervenciones, la intersindical, la falda, Huerta Grande, la pulseada con Perón, vino Perón, puso a Galimberti, conduce y después todo desilusionado. ¿De qué? Si había 18 años donde se le estuvo peleando a Perón. O sea, Perón no se construyó tampoco solo, menos en el exilio. Se construyó de toda la gente que iba y le planteaba las situaciones. Mi papá no se construyó solo, se construyó con sus compañeros y con las situaciones. También con Perón y en la pelea con Perón, porque mi papá no se la achicaba a Perón. Era como su hijo, pero le decía que no. Ajá. Entonces, mi papá también se abre con Perón, particularmente cuando se da cuenta que estaba en Cuba. Sí, eso te iba a preguntar, porque
Hay una anécdota que le muestran a Perón una foto de Cook y dice, miren, el compañero Cook manda esta foto, ¿no? De verde oliva, Cook, ahí en Cuba, y dice, bueno, este ya dejó de ser peronista, ¿no? Por lo menos es algo que leí, no sé si es así o no. Mira, En cuanto... las cartas de Perón y Fidel existieron, yo tengo. No, por eso te quería preguntar, ¿en cuánto influyó la Revolución Cubana en la juventud que estaba intentando la pelea dentro del peronismo? Mi papá sale del Conintes y se va a Cuba, entre otros viajes. Se entrena un grupo en Cuba, fue el primer grupo peronista que se entrena en Cuba. Ajá. Fidel le regala a mi viejo la pistola con la salto amucada. Se querían mucho también con Fidel. Pero mi papá no acuerda con Fidel en traspolar la revolución cubana a la Argentina, con los cuadros medios, las discusiones políticas, hasta que mi papá, de hecho, con el Che vino 2 veces a la Argentina, yo lo conocí al Che, mi papá lo trajo. Mirá vos, ¿estuvo en tu casa el Che? No, en la casa de Marga Contursi, pero mi papá me llevó y me dijo, mirá este señor vestido en vinchera, mirá, le veo en la cara porque dentro de unos años van a hablar muy bien de él, es un flor de compañero, era el Che. Mirá. Una vez estuvo en la casa de Marga Contursi y otra vez estuvo en la casa de Norma Pilber, que estaba cerca ahí en Cayatay Corrientes, cerca del sindicato de calzados. Y Marga Contursi, que fue la fundadora de COFADE, junto con mi mamá, mi papá, Espina padre, Roberto Contursi, bueno, Caride padre, qué sé yo. Ella fue la primera, COFADE fue la Comisión de Familia de Detenidos, fue la primera comisión peronista de derechos humanos que al matar a Vallese, digamos, Felipe estaba en la conducción, en la dirección de la JP, mi papá estaba preso en ese momento, en el Conintes, y se arma esta comisión porque no tenía que volver a pasar lo que pasó con Felipe, o sea, se arma una comisión de familia buscando los hospitales en las comisarías cada vez que se llevaban un compañero, y ahí se suman los abogados, Landaburu, me olvido de los nombres, pero bueno, Landaburu fue uno de los tipos más queridos. Entonces salían como un equipo de familia a buscar a los compañeros. A buscar a los compañeros a las comisarías y a las cárceles, a hacer cartas, tengo las cartas que le hicieron a Landaburu, reclamando por los presos y demás. Ajá. O sea, toda esa lucha, toda esa experiencia de lucha, no bastaba con que viniera Perón y pusiera a Galimberti. Evidentemente iba a haber grandes contradicciones, grandes tensiones y polarización, porque era imposible que no lo hubiera, ¿no? Mi papá siempre decía que Galimberti era un payaso. Ya lo conocía a Galimberti, decía que era un payaso. Decía que era peligroso, pero... La diatriba de Galimberti termina siendo un payaso peligroso. Sí, mi papá siempre decía, era un payaso peligroso. Uh-huh. Mi papá a muchos los adelantó, digamos. Arman el frejuli dentro del peronismo para llegar a las elecciones. Mi papá seguía diciendo que la lucha era política dentro del peronismo. Ganan intendentes, agarran como puestos políticos interesantes. Estaba Delfor Soto como diputado, estaba Titi Vidal como secretario del Consejo Deliberante, había un compañero en Loma de Zamora como intendente, o sea, que después salían todos barridos con el 74, con Perón al gobierno y Isabel. Entonces, ¿qué pasa, general, que está lleno de gorila? Era una frase infantil. No entendieron nada. Se sumaron, porque sí, buenas voluntades, amor, familias peronistas, pero no estuvieron en una época no vieron el proceso, no vieron cómo venía el proceso. No. Y los que sí vieron cómo era el proceso, pero estaban en otra, en la Católica, del Opus. Sí, o los que vieron cómo venía el proceso intentaron antes construir algo para dar pelea y bueno. Claro, y era atractivo esto de ir a pedirle a Perón a la Plaza de Mayo.
pero se jugaban, pero estructuras como muy gordas y mucha lucha atrás. Pero aparte, ya es una visión mía, ¿no? Uno no puede evitar, por más que se hable de consenso de clases, no se puede evitar la lucha de clases. La lucha de clases se va a dar adentro también del movimiento. Es decir, la lucha de clases que expresó esa división, me da la impresión, que era el sector más obrero, el sector que era más representativo de los intereses obreros, digamos. Sí, pero esto es rebatible, porque mi hijo, el doctor, fue con Perón. Sí. Yo soy hija de obreros y soy profesional. Trabajo de No, profesional. no, pero hablo de la luz, no Sí, del ascenso, pero- digamos, del ascenso social, sino de la lucha que se dio al interior. Pero es que no, Ah, ¿no? porque yo creo que la lucha de clases se dio al interior, pero ya el peronismo, con Evita y con Perón, interpretando ciertas voluntades populares, es como que hegemoniza. No, Cook no venía del peronismo. No. Hay algunos muy viejos se hacen peronistas, porque eran chicos, pero había muchos que no venían del peronismo. Nada, entonces, cuando fue Lolas, que fue con la gente del socialismo, Coral mismo, o sea, Peretti era, hubo como muchos radicales, o sea que se sumaron a un proceso que si bien estaban en otro partido, pero acompañaban por debajo. Era un proceso. Entonces era la lucha, no sé si lucha de clases, se dio una lucha de poder muy fuerte después de la fusiladora y cuando empiezan con el voto en blanco, por ejemplo. Claro. Que Perón manda a votar a Frondizi y mi viejo y otros compañeros mandan el voto en blanco, fue importante eso. Y estaban ahí, ya se acomodaban, pero yo no sé, no, eran peleas, pero eran luchas, pero eran más por Perón. Después se hicieron así, peronismo sin Perón. ¿No? Sí. Entonces, no sé, la lucha de clases hegemonizó mucho la llegada del peronismo, porque hubo política pública que llegaba a la necesidad popular. Entonces, no sé, la lucha de clases, ¿cómo la pensamos? ¿Dónde la pensamos? ¿En qué año la pensamos? Acá... Yo creo, te tiro algo más y no digo más nada. Es decir, yo creo que aunque sea un movimiento, ¿no? Digamos, esa lucha se filtra. De hecho, los que se mantuvieron fieles a defender los principios de defensa del trabajador y defensa de las clases populares, y los que se acomodaron con los sectores de poder y con la burguesía, para decir de alguna manera, con los sectores empresariales. Digamos, ahí, en esa división, digo, si no jugó en forma hacia el interior del movimiento también la lucha de clases. Mira, no sé, yo no la veo tan así porque es otra lectura y es otro contexto. Primero había como mucha, yo por lo que recuerdo y veo, llegaba el mejor compañero. Y si tenían que ceder en uno, eran muy intransigentes, ¿entendés? Las diputaciones que se perdieron o que se ganaron fueron diputaciones de propios compañeros. El Frejuli, cuando larga el Frente Justicialista de Liberación, estaba el PJ también. Y sin embargo, o sea, ellos no se dieron mucho y había mucha gente que no necesariamente venía del campo obrero, pero estaban absolutamente convencidos en la lucha del peronismo de esa manera. Entonces, no sé, yo la verdad que no la puedo ver una lucha de clases como vos la planteás porque hubo peronismo. Y no para taponar, sino que lamentablemente, les guste o no, a muchos ellos interpretaron una necesidad. De hecho, cuando le pararon los trenes a Perón bajo Evita, ¿qué necesitan? ¿Viste? Se fue ella. Y bueno, y resolví ahí. No hubo una lucha contra, más bien se ganaba.
Entonces, si vos la pensás en vivienda, en recreación, la cantidad de hospitales, en el comedor para las mujeres solteras, la dama de beneficencia que la puso Evita a la madre y que ayudaba, y hicieron las villas de emergencia y ayudaban a los inundados. Ahí se empezó como a licuar cierta cosa porque había una representación genuina de los derechos de la gente. Ujú. Lo que se dio después para mí es una lucha de poder al interior. Ajá. Lucha de poder sabiendo de un Perón viejo, de un Perón que iba a negociar ciertas cuestiones. Y los otros que eran muy radicales y que, vuelvo a decirte, otra persona hubiera ido cuando Perón le dijo que sea el enviado en la Argentina después de Paladino. Mi papá dijo que no me siento con cualquiera, pero muchos también lo decían. Hay otros que iban, de hecho fueron. A mi papá lo invitan al avión presidencial y dijo, yo no soy radiador de nadie, porque sabía de la matanza en Ezeiza. Claro, si sube Gustavo Rearte, todas el compañero ahí. Dijo mi papá, no voy yo, además ustedes no van. O sea, no va nadie, porque iba a ser una masacre. Entonces, y había gente que se subía, todo el mundo habla de Leonardo Fabio. ¿Qué decía Leonardo Fabio? No tenía nada de Leonardo Fabio. Pero la gente fue también por Leonardo Fabio. Entonces, eran como códigos muy finos en ese momento. Que había que mensajes sutiles. muy sutiles, Uh-huh. pero porque había una fuerte creencia en el liderazgo, en la palabra, en el gesto, en la señal. ¿Por qué? Porque había una lucha atrás y porque había habido muchas luchas atrás y porque los compañeros no traicionaron a lo largo de tanto tiempo y además estaban, porque vos había discusión, había crítica. No solamente llegaban a la cinta de Perón y todo el mundo discutía, nadie se ofendía, como, ay no, porque si Perón dice, la verdad que no lo escuchaba, ni de unos ni de otros. Unos se asimilaban porque creían fervientemente, pero los otros discutían. Entonces, los contextos de esa época no son estos, entonces, ni tampoco son del marxismo, digo. Hubo peronismo, pasó esto, guste o no guste, supieron interpretar la voluntad popular, se adelantaron y no es que impidieron la lucha de clase, no había por qué luchar. Entonces, se luchó cuando se perdió, cuando se llevaron a Perón. Si tenés que rescatar algo en particular de aquella época tuyo. ¿Mío? Sí, algo tuyo, de tus inicios en la militancia, que dijiste que, bueno, vos ya tenías 15 años cuando falleció tu papá. Sí. Y fueron más o menos las épocas donde, no sé bien a qué edad empezaste, si hay un empezar, porque empezaste a los 5 casi, digamos, con una cabeza de prepararte para la clandestinidad o para contestar hacia afuera qué decir y todo eso, ¿no? Porque vi una entrevista donde vos contabas que ya te explicaban, no, mira, decí que tu papá vende ropa, sí, o qué sé yo, explica. Digamos, viste que son todos procesos, pero si tenés que rescatar algo de tus inicios en la militancia, ¿qué rescatás? Mira, a mí me es muy difícil pautar. Mi viejo me piensa antes que nazca. Yo tengo 4 nombres, 2 me puso mi mamá y 2 me puso mi papá. Me llamaban por los nombres de mi papá. Cuando teníamos que dividirnos, yo iba con la militancia, con la gente de mi papá, o con mi abuelo materno. Mi hermano iba con mi abuela, con la familia de mi papá. Yo estuve mucho con la gente de la militancia. A mí me dejaban porque la pasaba bárbaro. No sé qué pasaba. Sí sé qué pasaba, pero no viene al caso. A mí me ponen María de Barrearte, los 2 últimos nombres, y me tachan, mi papá va a anotarme y tachan, en el registro civil tachan. Y mi papá da la pelea y dice abajo, vale María Eva. Entonces mi viejo tenía mucho placer. Él estaba tachado, quedó tachado y abajo. Tachado dice vale, en la libreta de matrimonio. Mi papá me llevaba chiquita en los colectivos de San Justo, nunca, y era muy chica, y me decía, Evita, cantar la marchita. Y yo empezaba, se armaba el quilombo. A mí me sacaban por la ventana, me esperaban los compañeros abajo. Mi papá me sacaba por la ventana.
Y se armaban las peleas y ahí empezaban las discusiones. Pero seguían haciendo lo mismo que hacían en la esquina de Florida y La Valle, qué sé yo. Después, toda esta cosa de decir, nunca me mintieron, siempre me dijeron la verdad. Nosotros luchamos, somos una familia de luchadores. Vos tenés que decir esto porque si no... Entonces yo decía eso. ¿Cómo me meto yo? Bueno, era imposible, era longaniato, tenía 11 años. Mi papá nos hizo, a mi hermano rindió séptimo libre y yo sexto. Yo tenía 12 años y estaba en primer año. 11 porque cumplo los 2 en diciembre. Era chiquita. Y yo venía con toda, para mí el mundo era, me decían, mi papá y todos. Y nada, y fui delegada estudiantil y me acuerdo una vez que mi hermano no quería, porque mi papá había dicho, no le habíamos dicho nada a mi papá. Mi hermano estaba en el Moreno y era delegado estudiantil y yo era en el Liceo 2 delegada estudiantil. Y mi hermano me dice, sácate ese brazalete. No, ¿por qué? Sácate ese brazalete. Bueno, no sé por qué me lo dijo. Entonces viene una compañera, ¿qué pasa? No sé, este tipo me está diciendo, yo soy la hermana, yo no lo conozco, hermano. Sacaron de encima mío y yo soy el con el brazalete. No sé, también me acuerdo cuando íbamos a las cárceles, también en Tucumán, cuando cayó mi hermano, 12 años, lo torturaron. Y teníamos que ir a ver a mi papá y a mi hermano, mi mamá sacándolo, yo en la casa de los compañeros, porque mi mamá no podía llevarme a todos lados, a veces me llevaba a Tucumán, los Andina Lizárraga, la Lisa Rabinovich, de las guitarreadas ahí con Petruchansky, que están todos presos, Erico, Sandoval, Pedro, y plantaban paltas y pensaban en escaparse por un lugar en la cárcel, porque ahí no había custodia, porque decían que por ahí había un fantasma, porque no sé cuánto habían matado a no sé quién, entonces todos pensaban en irse por ahí. Fue en el momento del Cordobazo, porque mi papá sale con todo un grupo que me quiere llevar a mí, yo digo, bueno, que tengo exámenes, qué sé yo no quería ir, va con mi hermano, van a Ledesma y los agarran en el Tucumán. Qué sé yo, verlo a Che, en eso donde mi papá me dice esto, en esa escena en la casa de mi madrina, porque yo soy hija de Perón, pero los Contursi eran mis padrinos. Y mi cumpleaños de 15, donde mi viejo me da a elegir, mi viejo no me dejaba usar muchas cosas que llamaran la atención. Me decía que yo me tenía que vestir a la realidad que se podía en mi casa. Entonces las pinturas y las polleras cortas y todas esas cosas. Entonces me regaló 2 pulseras hippies y un reloj. Y me llevó a Guitar Park. Entonces yo quería subir a las maquitas y mi viejo le daba vértigo y tengo la imagen de mi viejo viéndome triste porque sabía que se moría. Y después la llegada de mi viejo a mi casa, donde mi hermano estaba entrenando porque Gustavo jugaba en Banco Hipotecario el rugby, yo jugaba vóley. Y llegó mi papá en pijama, con plata de no sé quién, en taxi porque no lo dejaban salir, estaba en el francés, y me dijo que se moría. Eso fue que yo le pregunté si era para siempre, si no iba a haber más, y me dijo que sí. Pero él siempre me habló, pues yo leo las cartas y siempre decía, ¿y te van a matar de muerte a muerte? Porque yo lo vi aliado, lo vi. Y él me decía que en algún momento probablemente sí, pero que yo lo encontraba, cada vez que viera en las calles luchas obreras pensara que iba a estar ahí. Hermoso. Hermoso lo que dijo. Muchas gracias, Eva. ¿Querés decir algo más? No, que tuve un padre, que pasé una época maravillosa con compañerazos, que los quise mucho, que muchos son anónimos, que otros son muy conocidos, que tengo historias con ellos, que rescato mucho la lucha y la construcción de mi padre como militante, como trabajador, como constructor. Rescato a mi padre con la ética, era un pendejo cuando me crió, su amor conmigo,
sus temores conmigo, su acercamiento, siempre me llevó con él por temores. Nada, eso, que estoy muy agradecida de haber pertenecido ahí y que lo llevo en el alma y que no me interesa cuando hablan de la grieta, no grieta. Yo viví otra cosa, leo de otra manera, la construcción la vi de otra manera, el compromiso lo siento y lo vi y lo abrazo de otra manera. Y que la verdad que tuve una vieja muy polentosa y un padre increíble. Muchas gracias, Eva. De verdad, un gustazo. Y reconozco en muchos de esos compañeros que militaron con tu viejo verdaderos revolucionarios. Más allá de yo no reivindicarme peronista, considero a gran parte de esos compañeros como verdaderos revolucionarios. Muchas gracias, Eva. Gracias a vos.